todo el cúmulo de conocimientos que yo tengo que tener para después hacer algún tipo de práctica en alguna materia de algo es la propedéutica. ¿Sí? Entonces nosotros estamos en esa etapa de la carrera. Ustedes van a aprender toda esta parte de semiología, etcétera, etcétera, para después en algún momento poder hacer diagnóstico y tratamiento de una enfermedad. ¿Sí? Entonces son como los conocimientos previos para la toma de decisiones que van a hacer como futuros médicos. ¿Sí? ¿Y qué es la semiología médica? Y esto sí es muy importante. Es el capítulo de la medicina en donde vamos a hablar de los signos y los síntomas. ¿Sí? Entendiendo por signos cuáles son las manifestaciones objetivas que puede ver el observador, es decir, el médico, de lo que le está pasando a una persona, y los síntomas, cuáles son las percepciones subjetivas que va a referir el paciente, el protagonista en este caso. ¿Sí? Entonces, es el estudio de esas dos cositas simplemente. Lo que pasa es que después se nos abren grandes temas y grandes capítulos médicos que vamos a tener que ir aprendiendo de a poco. ¿Sí? Cuando yo puedo comprender, unificar, sintetizar un conjunto de signos y síntomas, es cuando mejor estoy haciendo mi trabajo como médico, porque voy a meter esos síntomas y signos dentro de algún síndrome. Que el síndrome básicamente es el conjunto de signos y síntomas que desarrolla una enfermedad, ¿no? Y yo los voy a agrupar en esos síndromes para intentar llegar a un diagnóstico médico para su posterior tratamiento o no. Y toda esta información, y esto también es relevante, es muy relevante, si vamos a ser rigurosos, como decía al principio, porque tenemos que saber que esta información es obtenida para confeccionar la historia clínica de nuestro paciente durante la anamnesis, ¿no? En la entrevista médica. Entonces recuerden que toda la información que nosotros les vamos sacando al paciente, directa o indirectamente, tiene que quedar en un documento legalizado que se llama historia clínica y que la inventó Hipócrates hace muchos años, cuando fue el inicio de la medicina moderna en la época de los griegos, ¿no? Entonces, sepan también que ustedes van a estar en su profesión y en su práctica diaria obligados y como responsabilidad médica llevar una historia clínica, ya sea escrita o hoy en día, obviamente, se usan mucho las digitales. ¿Sí? Pero la historia clínica es un documento importantísimo. Bien, ¿hasta ahí más o menos entendieron el concepto? Sí, sí. Bueno, ahora vamos a algo más práctico. Vamos a ir a algo práctico en donde ustedes piensen que posiblemente es la primera vez en la carrera, que hace mucho ya que están estudiando medicina. Yo vuelvo a esa época de mi vida y digo, wow, ¿cuánto te estudiaba en esa época? ¿Y cuánto estudié en los 3 primeros años? Y en cuarto es como que, bueno, estudiamos mucho, pero también empezamos a darle forma a lo que veníamos estudiando antes, ¿no? Y bueno, básicamente hoy vamos a hablar de por qué motivo a mí como médico me puede llegar a consultar alguna persona. ¿Sí? ¿Por qué puede venir una persona a la guardia, o a la silla de mi consultorio, o a la cama de mi sala en el hospital, y va a estar ahí con algunas cuestiones que tengo que saber definir? ¿Sí? Y vamos a ir con los más grandes. Con los más grandes. Yo después no sé si me toca darles a ustedes motivo de consulta cardiovascular, que bueno, van a ser más específicos. Pero hoy vamos a hablar de los signos y síntomas generales, ¿sí? Que son habitualmente motivos de consulta del paciente. Y son estos, básicamente. ¿Sí? El dolor, la fiebre, la disnea, la cianosis, el edema, la ictericia y una que no hay que olvidar nunca, la pérdida y ganancia de peso. ¿Sí? Les pregunto a ustedes, a alguno, ¿desconoce alguno de estos términos o todos saben la definición de estos términos? Para mí son familiares. Bien, Todos. muy, Sí, para mí igual. O sea, no sí, sé si sí. por ahí sería re propio para definirlas, pero sí, sí. Lo veo, sé de qué se trata, digamos. Perfecto, o sea, lo has leído en algún Sí, momento, sí, tenés idea sí, de qué es se familiar. trata, Ujú, buenísimo. sí. Entonces la idea de hoy es definirlos
intentar categorizar y entender para qué pueden llegar a servir. ¿Sí? Repito, no voy a hacer una clase de 2 horas, sino que voy a ir diciéndoles para qué lado vamos con cada término, y ustedes después tienen 2 tareas. Leerlo del libro y buscarlo en la sala. ¿Sí? Entonces, para empezar, cuando hicimos la programación de la materia de semiología, que más o menos hace 2 años en el Mercante, una de mis principales propuestas fue la modalidad que tienen ustedes ahora. ¿Por qué? Porque dividimos la parte teórica virtualmente para que después, cuando ustedes vayan a la sala, se dediquen a estar en la sala, no a estar a las corridas entre la sala y una clase. Entonces, la idea es que ustedes cuando vayan al hospital en sala, aprovechen ustedes. Más allá de que pueden hablar con algún docente, miren ustedes. ¿Sí? Traten de mirar, de tocar, de hablar con los pacientes. ¿Sí? Bueno, en relación, un concepto que me gustaría que anoten, ¿sí? que seguramente ya lo saben o alguien se los nombró, y el que no lo sabe, téngalo muy, muy, muy presente. Cuando nosotros queremos llegar a un diagnóstico clínico en un paciente, tenemos muchísimas herramientas, muchísimas, pero vamos a tratar de dividirla en 3. Anamnesis e interrogatorio, examen físico y estudios complementarios. ¿Sí? Nunca dejen de recordar que la anamnesis, es decir, el interrogatorio del paciente, en todos los libros hace el diagnóstico más del 50% de las veces. ¿Sí? Con la anamnesis y el examen físico, eso sube hasta más del 80, les diría, el 70. Y los estudios complementarios completan, ¿no? Todo el análisis de un caso clínico. ¿Qué les quiero decir con esto? Que están en el momento de la carrera en el cual tienen que aprender y darle el valor que se merece un buen interrogatorio. Aprendan a hablar con la gente, porque de ahí sale el diagnóstico. ¿Sí? No busquemos cosas místicas ni mágicas, ni estudios de altísima complejidad, ni los más modernos del mundo. El diagnóstico se hace con el cerebro nuestro. Entonces, anamnesis, examen físico, y después voy a saber qué estudio complementario pedir. ¿Sí? Básicamente, nosotros vamos a hablar mucho de examen físico, y la parte de la anamnesis es un camino que se va haciendo con los años. Es más difícil de enseñar cómo y qué preguntar. ¿Sí? Eso se gana con el tiempo, es una curva de aprendizaje bastante larga. Pero arranquen ahora a intentar desarrollarla. Bueno, empecemos con el dolor. Siempre me gusta definir. Habitualmente en estas materias hay que aprender a definir. Y bueno, ¿qué es el dolor? Una experiencia sensorial y emocional desagradable. Está asociada con una lesión real de algún tejido o potencial, ¿sí? Que se describe como ocasionada por dicha lesión. Es decir, puedo tener dolor ante algo que me sucedió o ante algo que me está por suceder, ¿sí? Y tener esa sensación desagradable, emocional o sensorial. Es decir, si vamos a un aspecto global de la situación, una persona con una pérdida vital, no sé, se le murió la mamá, un hijo, un pariente, va a tener dolor. El dolor va a ser emocional, una sensación desagradable. Y después tenemos las sensoriales. Por ejemplo, un trauma, ¿no? Una caída de una bicicleta, por ejemplo. Ténganlo en cuenta en el modo más abarcativo de la palabra, dolor, ¿sí? Después vamos a ir a clasificar y vamos a ir a lo más chiquito. Bien. No voy a leer la filmina, obviamente, palabra por palabra. Tratemos de saber clasificar el dolor. Traten de darle lectura a esto, porque si tenemos una buena base con estas cosas, después va a ser más fácil hablar. Y el dolor puede ser somático, visceral, neuropático, o psicógeno o funcional. ¿Sí? Ejemplos de cada uno. El somático, el típico dolor, ¿no? Por mecanorreceptores, es decir, por típica lesión por traumatismo, ¿no? Dolor por haberme caído jugando al rugby, por ejemplo. El dolor visceral es un dolor más, como le dice la palabra, de una víscera, ¿sí? En relación a algo de distensión, isquemia o inflamación de esa víscera,
ejemplo clásico, un dolor abdominal, ¿no? Es decir, una distensión abdominal, por ejemplo, una apendicitis. Es un dolor típico visceral. Dolor neuropático, ejemplo clásico, el paciente con trastornos de la glucemia, el paciente diabético, que tiene polineuropatía periférica, dolor de las piernas, ¿sí? Por alteración neuropática relacionada a los trastornos de la diabetes, ¿no? Ese es típico dolor neuropático. Otro ejemplo, la neuralgia del trigémino, que con el tiempo van a saber qué es, o capaz que ya lo saben. Y el dolor psicógeno o funcional es el que ya les nombré, que puede estar asociado con algún miedo o algo, o algún trastorno psicológico o psiquiátrico, que, chicos, es muy, muy frecuente, ¿sí? Recuerden, y esto lo van a tener que masticar durante toda la carrera, que la salud mental está en su apogeo, es decir, es la próxima pandemia el tema de los trastornos de la salud mental. Nosotros los vemos, los que ya practicamos la medicina, a diario, ¿no? Entonces siempre tenerlo en cuenta, ¿no? Trastornos psicológicos o psiquiátricos. ¿Vamos bien por ahora? Sí. Sí, Bien. súper. Después hay cositas más finas, que yo siempre digo que son datos, ¿no? De exquisitos, que está bueno aprenderlos, está bueno saber que existen, ¿no? Y que son sensaciones anómalas en cuanto al dolor, como por ejemplo, alodinia, es un dolor, es un dolor que está provocado por un estímulo mecánico o térmico, pero que en condiciones normales no debería doler. Por ejemplo, que me duela la sábana en la punta de los dedos de los pies cuando estoy acostado. Eso no debería pasar. Pero bueno, hay situaciones especiales en donde el dolor está alterado a nivel neurológico o a nivel periférico, algún nervio, y genera estas sensaciones anómalas. Alodinia es una. Después otra es la hiperalgesia. Es decir, que el paciente tenga un descenso del umbral de la percepción para los estímulos dolorosos. Cualquier cosita le duele mucho. Y bueno, hay gente que es así. Hay gente que cualquier cosita le duele y hay gente que vos le pega con un martillo en la cabeza y no le duele. Cada persona es distinta. Por eso el dolor, recuerden siempre que es subjetivo. Y eso quiero que lo guarden. El dolor es subjetivo. Para Hernán, que soy yo, puede ser de tal manera y para alguno de ustedes puede ser de otra. ¿Sí? Y la hiperpatía es algo muy de libro, ¿no? Pero es esto de que el umbral del dolor está elevado. Es decir, el paciente no siente mucho dolor, pero una vez que sintió dolor, ese dolor es máximo, de máxima intensidad. No tiene tanta relación con la intensidad del estímulo. Bueno, son cosas muy neurológicas, chicos, ¿sí? Muy neurológicas que se las nombro nada más. Esto sí me gustaría que lo anoten y se lo guarden. Tengo que aprender a caracterizar el dolor. ¿Sí? Con el acrónimo Alicia siempre me lo voy a acordar. Entonces, esto está en relación a mi anamnesis. Si yo me acuerdo de Alicia, me acuerdo cómo preguntar acerca del dolor. ¿Qué antigüedad tiene? ¿Qué localización? ¿A dónde se irradia? ¿Qué carácter? ¿Qué intensidad? ¿Y qué atenuación o agravación? ¿Con qué se calma y con qué se agrava? ¿Sí? Bueno, esto más o menos ya se los dije. Eso, cada dolor tiene su característica en relación a esto. Y el carácter, dice, ¿qué es el doctor? ¿Qué es el carácter de un dolor? Bueno, son características. ¿Sí? Entonces puede ser lancinante, como una lanza clavada, urente o quemante, parece que quema. Pero bueno, a ver, yo les pregunto, el que todo el mundo conoce, el dolor del infarto, ¿de qué carácter les parece que es de lo que están viendo ahí? Urente. A ver, otro. Opresivo. Opresivo. Bueno, bien. Yo diría, para el infarto se puede manifestar de muchas maneras, ¿no? Pero básicamente es o gravativo, como un peso que el paciente tiene en el pecho, o como constrictivo u opresivo, que algo lo está apretando, ¿sí? Eso es bien característico del dolor tipo infarto agudo miocardio. Ahora, urente o quemante es más para el lado de, a ver si le suena alguno, algún problema en el esófago. Gastritis. Claro, de reflujo gastroesofágico.
Y el Sí. reflujo es bastante quemante, el dolor dice es como que me quema. Bueno, entonces así, nosotros cuando tengamos un bagaje importante en nuestra experiencia clínica, un datito, una palabra, nos ayuda a definir y a dividir aguas. ¿Sí? Esto también quiero que se lo anoten. Esto es muy importante, la escala visual para el paciente. Y esto le van a tener que preguntar toda la vida. Es decir, le van a decir, escúchame, dolor de cabeza, dolor de panza, dolor de uña, dolor de pecho, lo que fuere. Escúchame, si el dolor cero, si el número cero es no tener dolor y el número 10 es el peor dolor de tu vida, decime en qué lugar se encuentra tu dolor en este momento. ¿Sí? Les van a decir un valor y eso va a ser fundamental para entender el dolor. Obviamente, a una persona con algún trastorno neurológico o algún niño, se le puede presentar, ¿no?, las caritas, el color o lo que fuere. Eso se usa para los niños. ¿Eso lo entendieron? Sí. ¿Qué es el dolor referido o visceral? Algo que nos vamos a encontrar mucho. Bien, esperen un segundito porque acá les quiero hacer algo que siempre se confunde. La irradiación, ¿sí? La irradiación a veces lo pueden confundir con dolor visceral. La irradiación, volvamos al ejemplo del infarto, que es el más frecuente, es que un dolor localizado en una parte, por ejemplo, el dolor de pecho, va como migrando y doliendo en el brazo izquierdo. Eso es una irradiación de un dolor. O, por ejemplo, el dolor del cólico renal duele en la espalda y se va para adelante hacia el lado de la zona del pubis. Eso es una irradiación. Ahora, ¿qué es un dolor referido? Y es un poquito más exquisito también. Es cuando un dolor que está en una víscera, por ejemplo, una víscera intestinal, vamos a poner en el colon, un dolor del colon, por algún motivo me duele en el hombro. Eso es un dolor referido. Es decir, ¿por qué me duele el hombro si el problema lo tengo en el colon o en el hígado? ¿A quién se le ocurre? Más allá de que ahí lo dice. ¿Cómo me lo pueden explicar? ¿Cómo? No entendí la pregunta. Bueno, por eso no es tan fácil de entender el dolor referido. O sea, es Pero, como que lo que yo entiendo, ¿no? Es dale. que, o sea, el dolor que, por ejemplo, en esto que vos decís del paciente que te hace un infarto, ¿no? Y el Sí, paciente te dice, bueno, tengo como un dolor acá en el estómago, en la boca del estómago. sí. Y en realidad él se infartó en el corazón. Pero él te dice que tiene un dolor en la boca del estómago y se le irradia la mandíbula y el brazo izquierdo. Es como Bien. que las inervaciones de esos territorios Sí. están, digamos, de alguna forma compartidos por la inervación del corazón. Entonces es referido. Es lo mismo que el paciente, bueno, me dice, me duele acá y se toca poner la fosa ilíaca derecha. Y te lo va a como poner la mano, no te va a poder decir textualmente, me duele acá. Es como que es un dolor como ahí, como que una víscera es más Sí, difícil, ¿no? dijiste la clave que es esta. Por algún motivo, O sea, algo así se me ocurre, como que comparten la inervación o llegan claro, a un lugar determinado, pero el paciente no te dice, me duele el corazón, me dice, tengo un dolor de estómago acá, y el paciente te hizo un infarto, digamos. sí, sí. Algo así. Lo que pasa es que la zona de infarto es la zona del epigastrio, ¿no? Es como más o menos Claro, una zona, claro. eso es una zona compartida a nivel Sí, territorial, a nivel anatómico, y por claro, eso se llama dolor irradiado, porque desde claro. el corazón viaja hacia otros lugares. Ahora, Ujú. el referido es bastante interesante, ¿por qué? Porque están como en distintos lugares. O Ajá, sea, me duele el hígado, pero también el hombro derecho, nada que claro. ver, ¿viste? Ujú. O el ojo derecho, ¿viste? Sí. Bueno, al parecer hay fibras en algunos lugares de la médula en donde Ujú. entran fibras nerviosas somáticas, es decir, de los músculos o de la piel, Ujú. y viscerales. Y Está entran bueno. juntas, el Claro. sistema nervioso tiene como un error de interpretación ahí. Mm. Entonces el paciente atribuye a una estructura muscular un dolor que realmente en realidad viene de una víscera hueca que está inflamada. ¿Sí? Claro, ahí está. Entonces Eso acá es manera de entenderlo, ¿no? Por ejemplo, esto son un montón de filminas que las voy a pasar rápido. Pero, por ejemplo, los dolores de estómago o la inflamación estomacal puede a veces dar dolor en la cervical, en el hombro derecho,
¿sí? En la parte de acá de lo que es el trapecio, ¿sí? Otros ejemplos, esófago se va para la espalda, bueno, el corazón irradiado, no sé, ya lo hablamos. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿no? Que algunos dolores que inicialmente son en un lugar, a veces los puedo tener en otro. Eso también confunde, ¿no? Eso confunde. Fíjense riñón. ¿Y por qué se me va para acá? Para el pantaloncito, para abajo. Y bueno, hay que pensarlo, ¿sí? Con el tiempo lo van a ir entendiendo, obviamente, con la experiencia. Bueno, ¿eso lo entendieron? Sí. Sí. Listo, seguimos. Maniobras provocadoras. ¿Qué puedo hacer yo como médico para provocar un dolor? ¿Sí? Anótenselas. Hoy en día ustedes tienen la gran ventaja de que ponen en YouTube para ver el video y se los muestra, o ponen en ChatGPT y se los puede mostrar. Entonces, aprovechen todas esas ventajas que tienen que nosotros no teníamos. Pero bueno, ¿cómo puedo provocar yo y para qué me sirve provocar el dolor? Y bueno, para más o menos tratar de llegar al diagnóstico, lo que estábamos diciendo. Por ejemplo, puño percusión. Lo siento al paciente, le pego en la espalda, ni muy fuerte ni muy despacio, y si le duele muchísimo, me da para el lado de una infección urinaria. Por ejemplo, signo de la SEG. Un paciente que tiene un dolor lumbar que parece que es por, ¿cómo se dice? Una alteración del nervio ciático, por una compresión del nervio ciático, lo acuesto en una camilla, le levanto la pata para arriba y le duele mucho más. Eso se llama signo de la SEG positivo y es bastante específico y sensible para decir que el paciente tiene una lumbociatalgia por compresión del nervio ciático. Y así, este tipo de maniobras provocadoras hay un montón. Entonces, el médico puede ser alguien que pueda estimular un tipo de dolor para entender qué está pasando, ¿sí? Bueno, dolor, ¿bien entonces? Sí. Les diría que es de los más importantes el dolor, ¿eh? Denle mucha bolilla porque es el motivo de consulta por excelencia, el dolor. El motivo de consulta más frecuente es el dolor. Entonces tienen que saber clasificar, definir el dolor, ¿sí? Recuerden ese datito que les tiro. Bueno, fiebre. Bien, ¿alguien sabe lo que es la fiebre? Un aumento de la temperatura corporal. Un aumento de la temperatura corporal. Bueno, está bien. Podría ser, más o menos. ¿Y sirve la fiebre? ¿Sirve mucho la fiebre? A veces sí puede servir. Cuando es, por ejemplo, un microorganismo y si la infección está muy a principio, puede matarlo. Bien, me gusta. ¿Y siempre que hay fiebre hay una infección? No. No. ¿Qué otra cosa puede haber? Puede ser por respuesta inflamatoria, por citoquinas. Bueno, pero ahí ya estuviste muy ciclo biomédico. Tratá de decirme por qué pensás que clínicamente el paciente puede tener fiebre si no es una infección. Si tiene algo crónico, A ver. que le duele, por ejemplo, no sé, tiene, no puedo pensar en algo específico, pero por ejemplo se lastimó la rodilla y está con esa rodilla que no se cura bien y está muy inflamada mucho tiempo, puede llegar a tener fiebre. O entonces un niño cuando quiere mucho algo y se frustra mucho porque no lo tiene, también puede tener fiebre. Claro. Bueno, yo te diría que la del niño frustrado que tiene fiebre me genera dudas. ¿Quién me está diciendo? Te lo digo que mi hermana tuvo fiebre. Pero pará, ¿cómo te llamas vos? Bianca. Bianca, o algo que vamos a laburar en equipo, que van a salir preguntas en las charlas. Averiguame para estos días y buscá, hacete alguna búsqueda bibliográfica, si la frustración en un niño o el enojo o el berrinche puede dar fiebre. A mí me parece que no, pero te lo dejo ahí para que lo busques, ¿dale? Bueno, dale. ¿Y la ansiedad? Tampoco, la ansiedad tampoco. No, tampoco. Lo que sí... Perdón, profe, hoy puede ser que a la mañana la profesora dio un ejemplo de neoplasia maligna de células claras en riñón. Bien. Las cuestiones, algunas enfermedades crónicas complejas, como por ejemplo los tumores, el cáncer, que es una enfermedad sistémica, puede dar fiebre de por sí. Se llaman síntomas constitucionales del cáncer y es una causa. Otra causa interesante son las enfermedades reumatológicas. El lupus, la artritis reumatoidea, las polimiositis,
pueden dar fiebre. Las vasculitis pueden dar fiebre como síntoma constitucional. Son enfermedades sistémicas que pueden dar fiebre, ¿sí? O sea que no es solo infección, pero nosotros obviamente lo relacionamos mucho con la infección porque las infecciones son tremendamente más frecuentes que las otras enfermedades, ¿sí? Bien. Bueno, y otra cosa interesante esto de la definición, que la fiebre es una elevación regulada de la temperatura corporal. El organismo nuestro la está manejando, está queriendo aumentar un poquito la temperatura corporal, porque cuando aumenta la temperatura corporal es un mecanismo innato que tenemos de tratar de matar algún patógeno, ¿sí? O sea, le levantamos la temperatura a alguna bacteria con el intento de matarla, ¿sí? Eso es lo que hace el organismo, ¿está bien? Entonces, es eso, ¿no? El aumento regulado de la temperatura. No olvidar nunca que existe el ritmo circadiano, por lo cual no es lo mismo la mañana que la noche, ¿sí? Porque, por ejemplo, a la mañana, más de 37,2 se puede considerar fiebre, pero a la tarde tiene que ser un poquito más. Y después algunas definiciones extra. Hiperpirexia es la fiebre muy elevada, más de 41,5. Yo en 12 años de médico nunca vi más de 41,5. Entonces, cuando viene el paciente, che, ¿te tomaste la fiebre en tu casa? Sí, ¿cuánto tenías? 42, doctor. No, imposible, no existe, ¿sí? Eso nos da un dato de que el paciente no tiene muy en claro cuánto tenía de temperatura. Bueno, y la hipotermia por debajo de 35. Una pregunta, ¿una persona con una infección puede estar en hipotermia? Sí, ¿Por qué? en los shock sépticos se puede ver. Muy bien, ¿quién dijo eso? Tati. Muy bien, en el shock séptico, en la sepsis grave, lo que es la perfusión periférica puede estar disminuida y el paciente no tener fiebre, incluso lo contrario, estar hipotérmico. Es grave, ¿no? Se mueren la mayoría. Bueno, pero yo qué les puse, en la práctica que tenemos que ver. Bueno, en mi época, cuando no existió el COVID, que yo era residente, y en los libros, ¿no? Obviamente, más de 38,3 en un solo registro, o más de 38 durante más de una hora, ya lo considerábamos fiebre. Vino el COVID-19 y nos bajó un poco la vara a 37,5 durante la pandemia. Durante la pandemia considerábamos fiebre 37,5. Pero bueno, ahora volvimos a la normalidad, ya no estamos en pandemia, o sea que vamos a usar los valores que tenemos acá. Más de 38, más de 38,3 en un solo registro y más de 38 durante una hora. Ahora, repito, vuelvan sus cerebros bastante flexibles, porque la realidad es que si una persona tiene 37,9, pero tiene una neumonía, respira mal, desatura, le duele el tórax y está infectado igual, ¿no? Y es fiebre y listo. O sea que sean flexibles con eso. No son datos numéricos que hay que tomarlos a rajatabla, ¿sí? Tranquilos con eso. Y otro datito, puede no presentarse la fiebre en ancianos, en pacientes que reciben tratamiento con corticoides crónico, en pacientes que están hipotensos o chocados, como dijo recién la compañera, y yo le agrego alguno más en pacientes HIV-Sida, también cuando tienen inmunosupresión grave pueden no presentar fiebre. ¿Sí? A ver, un segundito. Quedan 15 minutos. ¿Me avisan cuando estamos por terminar, porfa? Ok. Bien, ¿en dónde mido la fiebre? Axilar, bucal, rectal, conducto auditivo externo. Esos son los lugares en donde están descritos en los libros de medicina en donde tomar la fiebre. ¿Ustedes cuál creen que se utiliza más? Axilar. Bueno, es la que más se utiliza, la axilar. Fíjense lo que dice entre paréntesis. Es la que menos sirve. Pero bueno, ¿por qué se utiliza la axilar? Y la más cómoda quizás. Es la más cómoda, la menos sucia, ¿no? Claro. Si yo lo tengo que hacer en todas Sí, las no. bocas o en todos los rectos, sí, es complejo, ¿no? Sí. Pero la que se dice que es la más fidedigna es la rectal. Pero la realidad es que no la usamos nunca. La oral es mejor que la axilar. Y fíjense la relación que tienen, ¿no? Esto también está bueno entenderlo. El valor axilar normal es 36,2 más menos 0,4.
Ahora, a nivel oral, aumenta un poquito eso. En la toma oral, la normalidad es 36,8 más menos 0,4. Y en la temperatura rectal, la normalidad es 37,1 más menos 0,4. Entonces va a depender de dónde le tomemos la temperatura al paciente para definir fiebre, ¿sí? Vayamos a lo fácil. En la práctica clínica, más que nada le vamos a tomar axilar. O puede haber algunos dispositivos que son las pistolitas, ¿las vieron? En el COVID se usaban. Por eso. Bueno, las pistolitas sirven. Se pueden usar. Bien. A ver, esto. Bueno, y después la relación de la temperatura con algunos signos vitales, ¿sí? Está demostrado que puede variar un poco la temperatura en pacientes que están muy taquicárdicos o que están perdiendo mucho líquido por transpiración, por lo que fuere. Ahí puede variar un poquito, pero bueno, repito, son datos muy finos, ¿no? No nos metamos en eso porque es hacer cálculos muy chiquititos. Bueno, ¿cómo se presenta la fiebre? Y esto a veces va a definir conductas clínicas. ¿Mi paciente tiene fiebre en los últimos 15 días o tiene fiebre hace 3 meses? Entonces, les hago una pregunta muy fácil. Si un paciente en Buenos Aires tiene tos hace 3 meses, bajó de peso hace 3 meses y tiene fiebre todas las noches, ¿ustedes en qué piensan? TBC, tuberculosis. Perfecto, tuberculosis. ¿Es lo mismo ese patrón de fiebre que alguien que tiene tos hace 2 días y fiebre hace 2 días con mucho moco y dolor de cuerpo? ¿Es lo mismo? No. ¿No? Entonces es importante caracterizar la fiebre. ¿Es aguda o es de más tiempo de duración? Bien. Y después está de origen desconocido, es cuando ya buscamos un montón de variables y no le encontramos la causa. Es raro, pero pasa. Y después está la fiebre en el inmunocomprometido, que es otro capítulo grande a estudiar. O sea que siempre sepan si su paciente es inmunocomprometido o no. Al menos pregúntenlo. ¿Sí? Si sabe si tiene serología para HIV o no, hoy en día es fundamental preguntarlo. Al paciente o mirarlo en la historia clínica. ¿Sí? Bien, tipos de fiebre, con esto no los voy a aburrir, porque en una época, cuando no teníamos tantos estudios complementarios, en el inicio de la semiología médica, los médicos no tenían aparatología, entonces con su invención, con su creatividad, le ponían características a la fiebre, es decir, una recurrente que va y viene, le ponían el nombre de efímera, no dura más de 1 o 2 días, éctica, que es la vespertina de la tuberculosis. Bueno, cada tipo de fiebre las iban clasificando y fíjense todas las que hay, ¿no? Yo no les voy a pedir que sepan los tipos de fiebre, pero sepan que en alguna época de la historia los médicos trataban de clasificarla así para entender cuál podía ser. La palúdica, ¿sí? Que lo habrán visto en micro, que cada 48 horas tiene fiebre. Yo qué sé, a veces dudo de que tenga mucha sensibilidad y especificidad eso también, ¿no? Como médicos jóvenes, traten de hacer revisionismo histórico. Che, ¿será verdad que esto es tan así? ¿O alguien se lo puso a estudiar y en realidad no era tan así y es algo de la medicina vieja? Eso también estaría bueno que en algún momento lo piensen, ¿sí? Pero bueno, en los libros están escritos. Bueno, fiebre, terminamos. ¿Alguna duda? No. Bueno, seguimos porque es largo. Disnea. Gran capítulo de la medicina. ¿Saben definir disnea? Sensación de falta de aire. Sensación de falta de aire. Sí, listo, me gusta, sí, cortita. Sensación, le podemos agregar consciente y desagradable de respiración anormal. ¿Sí? Nosotros, cuando respiramos, no nos damos cuenta que estamos respirando, salvo que prestemos atención. El paciente que tiene disnea está consciente de que le está costando respirar y es desagradable, no le gusta. Está incómodo, ¿sí? No es dolorosa, ¿sí? Nunca lo van a sentir como un dolor, ni se los van a manifestar como un dolor, y es subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que hay pacientes que lo van a manifestar y otros que no lo van a manifestar.
¿sí? Que capaz que no, ante la misma situación no tienen falta de aire. Les hago una pregunta que seguramente les pasó a ustedes o a algún familiar. ¿Conocen alguna situación de disnea en la cual no haya ningún problema físico en el paciente? Ansiedad, Muy puede ser. bien, muy bien. ¿Quién fue que lo dijo? Mateus. Bien, Mateus, muy bien. La ansiedad y es una causa muy frecuente de disnea, que el paciente dice que no puede respirar, y en realidad puede respirar, pero está tan nervioso que le parece que le falta el aire. ¿Sí? Entonces es un diagnóstico diferencial. Pero bueno, hay tantas causas de disnea que hay que buscarle la causa orgánica, vendría a ser. ¿Sí? ¿Y cómo lo puedo clasificar? En 4 grados. ¿Sí? Del 1, en donde la falta de aire aparece ante grandes esfuerzos, hasta el 4, en donde la falta de aire aparece en reposo. ¿Sí? O sea que siempre que quieren clasificar una disnea, me van a decir disnea clase funcional 1, disnea clase funcional 3, clase funcional 4. ¿Sí? Eso también apréndanlo y anótenselo para poder hablar con estas palabras. En cuanto a la anamnesis de la disnea, obviamente acá no estamos charlando todo el tema del interrogatorio, la pregunta, la historia del paciente, si fuma, si no fuma, si tuvo alguna operación, si toma medicación. Eso está descartado que de a poquito, en paralelo a esta clase, ustedes en su cabeza lo van a ir armando. Pero específicamente con la disnea, tengo que decir, preguntar, ¿es aguda o es crónica? ¿Lo tiene hace poquito o lo tiene hace mucho? La clasifico y es importante hablar de síntomas asociados. Es decir, tenés falta de aire, pero además, ¿qué tenés? Tenés tos, tenés hemóptisis, que es tos con sangre, tenés dolor torácico, tuviste fiebre, ¿sí? Hay que preguntar eso. Y después algo que sí les vamos a preguntar bastante cuando hagamos exámenes y demás es que sepan clasificar esto. ¿Cuáles son las formas clínicas de la disnea? ¿No? Porque está la disnea común, el paciente que es asmático y le falta el aire, que tiene sibilancias, y después hay algunas formas específicas, como por ejemplo la ortopnea. ¿En qué patología les hace pensar? Insuficiencia cardíaca. En insuficiencia cardíaca. Si un paciente no puede estar acostado porque le empieza a faltar el aire, es ortopnea y es insuficiencia cardíaca hasta que se demuestre lo contrario. Pero después hay algunos otros, ¿sí? Hay algunos otros. Por ejemplo, la trepopnea aparece cuando el paciente está en decúbito lateral y, por ejemplo, puede aparecer en algún derrame pleural masivo, en el cual el paciente se acuesta sobre el pulmón sano, entonces el pulmón enfermo no puede expandirse y el paciente le empieza a faltar el aire. La platipnea, que es al revés de la ortopnea, aparece en pacientes que están en posición de pie, aparece y cuando se acuesta desaparece. Esto es muy raro. Yo lo he visto, algunas cuestiones de shunt cardio, son hepatopulmonares, algunos shunts hepatopulmonares, cortocircuitos raros en pacientes cirróticos, pero puede pasar. El tipo está sentado o parado y le falta el aire y cuando se acuesta le calma. Y después, la disnea paroxística nocturna, muy, muy, muy importante también en el paciente con insuficiencia cardíaca. Y la disnea paroxística nocturna es cuando el paciente concilia el sueño, se duerme y al ratito se despierta con mucha falta de aire, tos, desesperación, típico de la insuficiencia cardíaca. Bueno, ¿cómo vamos? Bien. Bien, bien. Bien, seguimos con otro tema chiquito, Creo, cianosis. creo que nos queda como 4 minutos. Bueno, si quedan 4, salgo y volvemos a entrar, ¿les parece? Sí, dale. Sí. A ver. Un segundito.